buenos días a una gentil invitación de Jus Veritas. eh, Voy a absolver algunas preguntas sobre una institución muy importante en el derecho de familia, que es la Unión de Hecho. Ahora, me presento, soy Benjamín Aguilar Llanos, soy docente de la Facultad de Derecho en los cursos de Familia y Sucesiones y soy profesor asociado en una universidad católica. Soy magíster también por la Universidad Católica. Soy profesor en la maestría de Derecho de Familia en la UNIFE y también docente en la Universidad Ruy de Montoya. Tengo una publicación, digamos, bastante numerosa sobre temas de familia y sucesiones, pero lo que más me interesa a mí es las sesiones de trabajo que tengo yo con las señoritas y señores alumnos. Es mi vocación. No sé, en algún momento de mi vida se prendió una lucecita y dije, esta es, esto es lo que me gusta y lo hago verdaderamente con mucha pasión. Así es que, haciéndose esta cortísima presentación del que ahora va a llevar adelante esta absolución de las preguntas que me van a hacer, a tu disposición, Pedro. Un poco de historia no hace mal a nadie. Y diríamos que la unión de hecho es reconocida por primera vez por la Constitución de 1979. Y esto es algo que ya tenía muchísimo tiempo de atraso en reconocer una nueva forma de fundar familia. Porque si nos atenemos a lo que el precedente del Código Civil del 84, que fue el Código Civil de 1936, y también el Código Civil de 1852, que fue el primer Código Civil de la República, ninguno de ellos, ni del 52 ni del 36, reconocía a la unión de hecho, que es más conocida como concubinato, como una institución. Y por lo tanto, el no reconocer una realidad que siempre ha existido en el Perú, siempre, era como que el derecho se ponía de espaldas. Y cuando el derecho no persigue el hecho, sencillamente lo que ocurre con la institución, en este caso la unión de hecho, era que se crean situaciones muy injustas para las parejas que, viviendo como casados, no han pasado por el registro civil. Y entonces en la Constitución de 1979, Constitución que yo creo que es la más social por excelencia, tratándose de temas de familia, porque le dedica todo un capítulo y dentro de ese capítulo recoge una serie de conquistas sociales muy importantes en el derecho a familia, como la igualdad de todos los hijos ante la ley, como la igualdad de la mujer y el hombre, como el deber del Estado de proteger a la familia y también la unión de hecho. Entonces, al recoger la unión de hecho en la Constitución de 1979, si bien es cierto que la recoge, pero desde un aspecto netamente patrimonial, también es cierto que luego ya esta institución, a través de las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, ya ha generado toda una corriente y es aceptada unánimemente como que la unión de hecho es una formación, es una forma de fundar familia. ¿Qué cosa es la unión de hecho? Es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer que sin estar casados comparten lecho, techo y mesa. Y su comportamiento dentro de este hogar
de hecho, es similar al matrimonio, cumpliendo los mismos deberes que tiene el matrimonio y, por supuesto, también asumiendo los mismos derechos que le confiere el matrimonio. Hay una similitud bastante cercana con el matrimonio. Lo único que los diferencia, vamos a decir, hay diferencias, pero quizá la más importante de todas es desde el aspecto legal. El matrimonio está reconocido por la Constitución y por las leyes, y por la ley del Código Civil le da efectos jurídicos sumamente importantes al matrimonio, tanto en los derechos como en los deberes. La unión de hecho es una forma de fundar familia y es muy parecida a la familia que nace del matrimonio. Sin embargo, no hay un reconocimiento en cuanto a los efectos jurídicos que pudiera derivarse de ella. Posterior a la Constitución de 1979, se genera una serie de leyes que van beneficiando a la unión de hecho, al punto tal que en el presente quizás podamos comparar la unión de hecho con el matrimonio en lo que se refiere a los beneficios legales que tiene una y otra. Si a mí me preguntaran en este momento, en qué se diferencia entonces la unión de hecho con el matrimonio? En lo que atañe a fundación de familia, en nada, porque ambas son familias. En lo que una ha pasado por el registro civil y la otra no, bueno, evidentemente ahí hay una diferencia. Pero en cuanto a los derechos que se generan a propósito de un matrimonio, la unión de ellos también los tiene. Diferencias quizás podamos encontrar en que en el matrimonio, la prole, los hijos que procrean, son hijos que vienen ya con un derecho a su favor, como es la presunción pateris. Estos hijos no tienen que buscar a sus padres. Por ley, ya esos hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos de mamá y papá. Ya se han establecido la relación paterno-filial. En cambio, en la unión de hecho, como no hay un vínculo jurídico que une al hombre con la mujer y la mujer con el hombre, entonces estamos hablando de dos personas solteras, porque los estados civiles son muy conocidos: el soltero, el casado, el viudo y el divorciado. No hay estado civil concubino. Entonces, estos dos personas que son solteras y están viviendo como casados, pues ellos han formado una familia, pero por creación, los hijos que nacen de esa unión de hecho, sí tienen que ser reconocidos, tanto por la mamá, por el papá. Y si la unión de hecho es estable, duradera, no va a haber problema alguno en que el compañero de la señora que alumbró pueda reconocer a ese hijo como suyo. Pero si esa unión de hecho tiene cierta fragilidad, entonces se crea un distanciamiento y puede haber un problema de que el varón que estuvo conviviendo con la señora no quiera reconocer al hijo. Entonces hay que iniciar todo un proceso judicial para los efectos de establecer la relación paterno-filial. Todo esto no se da en el matrimonio. El hijo, repito, no tiene que buscar a su padre, ya lo tiene por ley, sea o no sea biológicamente su hijo, por la presunción paterna. Entonces, esta es la unión de hecho. Ahora, viene la Constitución de 1993 y la Constitución de 1993 no podía desandar, no podía desconocer lo que había hecho ya la Constitución del 79. También reconoce la unión de hecho como la unión de un hombre y una mujer que, sin estar casados, asumen compromisos que tienen el matrimonio, ¿no? Y se genera una sociedad de bienes que se equipara a la sociedad de gananciales. Esta es la parte patrimonial que la Constitución del 79 reconoció al establecer que esta unión de hecho debería estar
presente en nuestro ordenamiento jurídico. Y qué mejor que si lo estuvo en una constitución. Entonces, yo creo que como ingreso a esta entrevista, está claro la posición de el matrimonio y la unión de hecho. La unión de hecho, para que goce de los beneficios legales, tiene que ser una unión de hecho regular, una unión de hecho que cumpla no solo los requisitos constitucionales, sino también los requisitos de orden legal. En cuanto a la Constitución, señala nuestra Carta Magna que la unión de hecho debe estar formada por un hombre y una mujer. Aquí viene el primer requisito: relación heterosexual. El segundo requisito es de que tanto el hombre como la mujer no tengan impedimentos para casarse. Si mañana más tarde quieren formalizar su unión, no va a haber ningún problema, porque ninguno de los dos está impedido. Y el tercer requisito lo remite a la ley, que es la comunidad de vida, y establece un plazo mínimo. Que debe haber una comunidad de vida, entiéndase, convivencia, en forma permanente, continua e ininterrumpida, por lo menos 2 años. Esos son los requisitos constitucionales y agregado por este último, que ya lo que dice es el Código Civil, lo de la comunidad de vida. Esa es la unión de hecho regular, ese es el concubinato, para usar un latinazgo, stricto sensu, en sentido estricto. Ese es el que recibe los beneficios legales. Pero a su lado existe la unión de hecho irregular o el concubinato irregular, que no cumple con alguno de estos requisitos. Y al no cumplir con uno de estos requisitos, entonces esa unión de hecho irregular no goza de ningún beneficio, que seguro me vas a preguntar más adelante cuáles son esos beneficios. No goza de ningún beneficio legal. Y la única salida que le da a esta unión de hecho, cuando uno de ellos, regularmente la mujer, se ve afectada, cuando la unión de hecho se rompe porque el varón tomó la decisión unilateral de terminar con esa unión de hecho, entonces el Código Civil del 36, como el del 84, repiten la fórmula de decir: quien se considere perjudicado por rompimiento de la unión de hecho en forma, digamos, injustificada, puede pedir una indemnización. Es decir, utilizar el camino del enriquecimiento indebido, generar todo un proceso judicial. Y en este punto yo tengo un parecer distinto, porque se ha comprobado que una gran mayoría de familias viven en concubinato, pero en un concubinato irregular. Nacieron formando parte de un matrimonio y no llegaron a divorciarse porque no hubo la posibilidad de que los dos voluntariamente se divorciaran, y no existiendo causales para que uno lo inculpe al otro, no llevó adelante el divorcio. Entonces ese o esa ya no viven juntos y ahora han formado una nueva pareja. Y con esa nueva pareja están viviendo por años, han procreado hijos, pero les falta el requisito constitucional. No pueden casarse porque están impedidos de hacerlo porque uno de ellos está casado y no divorciado. Entonces, ante ese volumen inmenso de parejas que están en esa situación, en este momento la ley sencillamente le da la espaldas. Le da la espaldas y no tienen ningún beneficio legal
que no sea el que te he señalado que hay que seguir el enriquecimiento indebido y demás. Y ahí yo tengo un tema de preocupación, porque incluso haciendo un paralelo con el matrimonio, en nuestra legislación, si bien es cierto el nombre no es utilizado, pero existe lo que se conoce como el matrimonio putativo, y de ahí deriva el cónyuge putativo. Putativo significa suponer, creer. Supongo que me estoy casando válidamente, creo que me estoy casando válidamente. Entonces, si una mujer se casa con un hombre y el hombre le dice que es soltero o es divorciado, la señora cree y se casan. Ese matrimonio es nulo. Pero hay que proteger al cónyuge que actúa de buena fe. A ese cónyuge que actúa de buena fe se le llama putativo. Y se le reconocen derechos. Se le reconocen derechos. Como si fuera un matrimonio que ha terminado por divorcio. Porque eso mismo no se aplica, por ejemplo, cuando se trata de una convivencia, de un concubinato, en donde uno de ellos ha engañado al otro, diciendo que, mira, vamos a vivir juntos y yo estoy ya en vía de divorciarme, pero falta solamente un poquito. Pero mentira, ni se ha divorciado ni nada. Entonces la señora acepta vivir en concubinato con este señor. Y al final termina ya perjudicándose. ¿Por qué no darle un tratamiento similar a lo otro? La otra posibilidad sería de que se eliminen los requisitos a los efectos de que esas parejas que viven como familia, pero que no pueden ser amparadas por la ley, terminen siendo pues regularizadas por la misma ley, aunque esto tendría que necesariamente ser una reforma constitucional, porque la Constitución es la que señala lo de los falta de impedimentos matrimoniales. ¿Se das cuenta? Entonces, esa es la realidad. Estamos ante una familia que lo es en todo aspecto, pero que no puede acogerse a los beneficios de la ley porque hay un impedimento para casarse entre ellos. Esa es la realidad. Entonces, ahí he hecho ya la diferencia. El concubinato regular cumple con las exigencias constitucionales y las exigencias legales en cuanto a la comunidad de vida. El concubinato irregular, igualmente, no cumple, en este caso, con alguna de las condiciones que establece la Constitución o el Código, porque no llega a los 2 años de vida en común. Entonces no hay concubinato ahí. Ese es el problema. Ahora, hay alguien que me preguntó en alguna ocasión si siempre hemos utilizado el término concubinato, ¿no? Y la Constitución del 79 utiliza el término unión de hecho. Entonces la unión de hecho es un sinónimo de concubinato. Yo le decía, mira, hay que verlo de género y especie. El género vendría a ser la unión de hecho y la especie vendría a ser el concubinato. Porque hay otras formas también de unión de hecho. Por ejemplo, puede ser la unión de un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, que ya está en vía de discusión para, no sé cuándo, este Congreso dudo que lo saque, pero en algún momento se va a formalizar eso. Eso sería también otra forma, ¿no? Pero el concubinato sí responde más a lo que siempre hemos visto, porque ¿de dónde viene el término concubinato? Concubinato viene de concubena. ¿Y qué significa concubena? Concubena significa compartir lecho. Ya es bien significativo qué significa compartir lecho, ¿no? Entonces, ese es el concubinato. Esa es la unión de hechos también. En primer lugar, la Constitución de 1979 iba más allá.
decía que el Estado protegía el matrimonio. La Constitución del 93 habla de promover el matrimonio. No soy quien ahora para explicarlo, que hay diferencias sustantivas entre lo que es proteger y promover. Eso ya se sabe, exactamente son términos diferentes. Entonces, cuando se habla de la protección a la familia, un primer gran acierto que tiene la Constitución no es haber encorsetado una definición única respecto de lo que es familia. Porque si no, con el tiempo, y van cambiando, y cómo ha cambiado la familia, ha cambiado la sociedad, y sigue cambiando, y la familia es parte de la sociedad. Y por supuesto esos cambios también le afectan. Entonces, en esa medida, estamos hablando de que la unión de hecho ahora es una forma de fundar familia, como lo es el matrimonio. Cuando la Constitución dice defiende a la familia, debe entenderse que defiende a todos los tipos de familia que hay en este momento. Estamos hablando de la familia matrimonial, la familia extramatrimonial, estamos hablando de las familias monoparentales, las familias ensambladas, en donde de por medio hay un tema sumamente interesante que es el parentesco afín. Pero no me quiero salir del tema, ¿no? Entonces, la familia debe entenderse en sentido genérico, todo tipo de familia. Pero a continuación dice, y promueve el matrimonio. Bueno, promover es crear las condiciones, las facilidades para que la gente se pueda casar. De ahí los matrimonios masivos, los matrimonios comunitarios, ¿no? Entonces, en fechas emblemáticas donde de la madre, el día del padre, Navidad, entonces los municipios, las iglesias reúnen a las personas que viven concubinato para formalizarlas. Yo no sé si necesitan formalizarse, porque tanto el hombre como la mujer, cuando están en estado de formar familia, tienen todo el derecho del mundo, y ahí contesto parte de tu pregunta, tienen todo el derecho del mundo a decidir si quieren casarse o quieren vivir en concubinato. Además, me parece muy legítima esa elección. ¿Por qué? Porque el matrimonio es libre, la libertad es fundamental aquí. Aquí no hay que se casaron porque uno amenazó al otro, a la otra, porque si no sería un matrimonio nulo. Y entonces, si estamos hablando de que dos personas que ya han tomado decisión de formar familia, con, decía yo, con legitimidad, se hacen la pregunta, ¿qué nos conviene más? ¿Nos conviene vivir en unión de hecho y gozar de todos los beneficios legales que la ley nos da, que casi son parecidos, casi totales a lo del matrimonio, o nos conviene casarse? Quizás todavía está pendiente, ojalá menos, en las personas de que el matrimonio pues es todo un acontecimiento social, ¿no? El vestido de novia, todo lo que viene con la ceremonia, ¿no? Ojalá que eso sea secundario. Pero en puridad, el matrimonio y la unión de hecho, prácticamente en beneficios, son iguales. Y vamos a ver qué es lo que le falta a la unión de hecho para equipararse al matrimonio en cuanto a derechos. Uno, ya te dije, en el matrimonio el tema pasa por la prole. Los hijos ya vienen con padres, al menos legales. En la unión de hecho, no, ahí no vienen, ahí no hay presunción de paternidad, sino que hay que probar o hay que reconocer para que se asuma una relación paterno-filial. Lo segundo podría ser una institución muy olvidada, desconocida, poco aplicada, pero de gran beneficio para la institución familiar.
llamada el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es la casa hogar, es el inmueble, es el domicilio común en donde la pareja comenzó a formar familia. Ahí nacieron sus hijos y ahí se desarrolló la familia. Quizás en miles y miles de casos, estas personas han hecho realidad el sueño de la casa propia y compraron su casa. Entonces, esa casita, si se afecta en patrimonio familiar, que es un trámite muy sencillo, notarial o judicial, entonces esa casa se convierte en, la casa se convierte en inalienable, inembargable. Esa casa no puede ser tocada por ningún acto jurídico. Así él o ella tengan deudas, los acreedores podrán embargarle el televisor, el carro, lo que quieran, pero no se pueden meter con la casa. Lo ponen a buen recaudo. Es como una suerte de isla jurídica donde ningún acto jurídico entra a esa inalienabilidad del el inmueble que lo constituye el patrimonio familiar. Entonces, ¿dónde viene la diferencia? Que los cónyuges pueden afectar el inmueble en patrimonio familiar. Este derecho no lo ha reconocido a los concubinos. Entonces, ahí sí yo digo, pero un momentito, si el patrimonio familiar defiende la familia, el concubinato es familia, ¿por qué no se extiende ese beneficio? Ahora, en cuanto a los beneficios que tiene uno y el otro, en primer lugar, las sociedades gananciales, que es el régimen económico más conocido dentro de nuestro Perú. Entonces, ese régimen de sociedades gananciales también se aplica para la unión de hecho. En segundo lugar, estamos hablando del derecho a la herencia entre los cónyuges y entre los concubinos. Y el derecho a la herencia es de reciente aparición, el año 2013. Del 2013 para adelante, ya el sobreviviente de la unión de hecho tiene derecho a heredar a su compañero o compañera. Las pensiones, la pensión de viudez, también se aplica ahora a favor de las uniones de hecho. Entonces, por esos lados yo veo que los requisitos, beneficios legales, todo asemejan uno al otro, ¿no? Y podríamos decir, cosa que a veces no me gusta decirlo, que la unión de hecho tiene ventajas sobre el matrimonio. ¿Cómo así? ¿Cuál es la ventaja que tendría si uno decide vivir en pareja nada más? Como no hay matrimonio, como no hay vínculo jurídico entre ellos, si a ellos no les va bien, sencillamente dicen, bueno, no está visto que no podemos seguir como pareja, nos damos la mano cada uno y cada uno se va por su lado. Y no tenemos que entrar al engorroso trámite del divorcio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que sí pasa con el matrimonio. Esa es mi respuesta. Y la conclusión, aparte en lo que se refiere a la unión de hecho y a la familia, a mí me parece sumamente importante que resaltar las grandes virtudes que tiene la Constitución del 79. Se habla ahora de asamblea constituyente, se habla de reformar la Constitución y todos se olvidan de que la Constitución de 1979, con todos los problemas que pudo haber tenido, pero aquellas personas que directa o indirectamente están ligadas al derecho de familia deben honrar a esa Constitución del 79, que es la única Constitución que le dedicó todo un capítulo a la familia, dándole la trascendencia y la importancia que tiene precisamente la institución familiar. Tan importante fue que en el año 2002
bajo el gobierno de un señor X, se generó lo que se conoció como el Acuerdo Nacional. Y este Acuerdo Nacional del 2002 trazó 28 políticas de Estado. No estamos hablando de gobernantes, los gobernantes pasan, el Estado queda. Entonces, en esa medida, esas políticas de Estado establecían un poco responder a la pregunta, ¿qué queremos? Estamos hablando del 2002, ¿eh? ¿Qué queremos para el año 2021? Fecha emblemática, que ya la hemos pasado, los 200 años. Lo que queremos para el 2021 y se trazaron 28 políticas de Estado. ¿Y qué de particular tiene esto? Se estableció la 10ª política de Estado. Y esa 10ª política de Estado estaba dirigida ¿a qué? Al fortalecimiento de la familia. Que el peruano, la peruana, en el año 2021 viva en una familia que sea una familia fortalecida, unida, en donde el fenómeno de la violencia familiar o sea mínimo o haya desaparecido, en donde se dé la posibilidad de un desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, eso es lo que se propuso y se establecieron estrategias, metas cuantificadas para llegar a ese objetivo. La respuesta de si se logró o no, ya lo dejo a tu parecer, al parecer de los que nos ven y nos escuchan. Desde mi punto de vista, no soy muy optimista si se ha logrado eso.